aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Gracias, Señor, por esta hermosa alabanza. Gracias, Señor, porque esta tarde tú has dirigido los pies de mis hermanos a este lugar. Mi Señor, dice tu palabra que tú ya nos diste todo lo que pertenece a nuestra vida física y a nuestra vida espiritual, pero que es necesario el conocimiento para que podamos comprenderlo, para que podamos sentirlo, para que podamos vivirlo. Espíritu Santo, yo te pido esta tarde en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, que seas tú hablándonos a nuestro corazón, que seas tú destapando los oídos, que seas tú doblegando, martillando nuestro corazón, a fin de que podamos atesorar tu bendita palabra, que es vida y vida en abundancia. Mi Señor, gracias por tu sangre derramada en la cruz. Mi Señor, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no postrarnos delante de ti, Señor? Si has dado perdón, si has mostrado misericordia a quienes no la merecíamos. Mi Señor, gracias por tanto amor. Gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy por cada uno de nosotros. Bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran aquí. Y tenemos personas nuevas esta tarde. Creo que no. No. Bueno, tenemos puras viejas. Vamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1. Mis hermanos, este mensaje se llama quitando la vida al Mesías. Así se llama, quitando la vida al Mesías. Y acuérdate que estamos pues en este libro impresionante, segunda de Tesalonicenses. Increíble lo que yo he podido encontrar. La verdad, yo espero que tú aprendas de la misma manera que yo estoy aprendiendo. No te olvides que estamos en segunda de Tesalonicenses, pero es necesario pues entender lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto es el fragmento que estamos estudiando. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y mi hermano, mi hermana, pues bueno, el apóstol Pablo lo que le dice a la iglesia de Tesalónica es:
Acuérdate que hay personas que les están diciendo que está el día del Señor ya sobre de ellos, que ya fue el arrebatamiento, que ellos no se fueron. Y obviamente si ellos no se fueron y la ira de Dios está sobre de ellos, pues están preguntando si son hijos de Dios, están alarmados, conturbados. Y entonces en el versículo 3 les dice, pues no es de esa manera, porque eso no va a pasar, porque antes de eso tiene que venir la apostasía, la deserción, el abandono de la verdad. Se tiene que manifestar el hombre cuya característica es el pecado, el hijo de perdición, el cual se opone, se levanta contra todo lo que es Dios a tal grado que se sienta en el templo de Dios y empieza a decir, yo soy Dios. Y entonces yo les hablaba de que hay un cimiento para poder entender la palabra. Hablamos del espíritu del anticristo, que dice el apóstol Juan, pues que el espíritu del anticristo, que hay muchos anticristos, o sea, hay muchos con ese espíritu. Y yo les decía que desde Adán y Eva hemos podido ver el espíritu del anticristo. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, en la época de los jueces, en la época de los reyes, en la época del Éxodo, en la época de todos los profetas, cuando vivió Jesús aquí en la tierra, pues ahí está el espíritu del anticristo. Pero hay una diferencia muy grande entre el espíritu del anticristo y en la gran tribulación, en el Apocalipsis, no habla del espíritu del anticristo. Literalmente habla de una persona que va a encarnar toda la perversión de todos. Toda la maldad va a ser la cúspide del pecado y la depravación. Pero es una persona de carne y hueso como tú y como yo. Esa es la diferencia del espíritu del anticristo, de las personas que tienen el espíritu del anticristo, que el espíritu del anticristo se mueve dentro de las congregaciones, se mueve en las personas de la política, en las personas que no conocen a Dios. Ese es el espíritu del anticristo. Y dentro de ese mismo cimiento, yo les decía que era necesario ver las profecías de las 70 semanas. Y comentábamos que, pues, durante 490 años el pueblo de Israel violó esa ley de descanso para la tierra, de Levítico 25, donde les dice, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra será de descanso, reposo para Jehová. Y por 70 años, durante 490, 70 años de descanso de la tierra, no se los dieron. Y por eso Dios los disciplina, los manda 70 años de desolación en Babilonia. Y entonces dice, ok, entonces voy a agarrar 490 años, que son las 70 semanas, y voy a tratar con el pueblo de Israel. Vamos por favor a la diapositiva número 1. Entonces, ¿cómo se llama este mensaje? Quitando la vida al Mesías. Mira la diapositiva número 1. 490 años están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Y quiero que entiendas esto, mi hermano, mi hermana, porque desde aquí, si tú aplicas el discernimiento, si tú aplicas el entendimiento, dice 70 semanas o 490 años están determinados, han sido cortados, han sido apartados por Dios para tratar, mira, primero con el pueblo y con la santa ciudad de Jerusalén. Y desde aquí, obviamente, si la semana 70 habla de la gran tribulación y dice que es para tratar con el pueblo de Israel, ¿qué quiere decir? Que la gran tribulación no es para la iglesia. Aquí está. No necesitamos irnos a ningún lado, ni a contexto remoto, ni a buscar en otros libros. Aquí está. Si las 70 semanas son para tratar con el pueblo de Israel,
y la semana 70 es la de la gran tribulación, pues la iglesia simple y sencillamente ya no está. Sin irnos a otro lado, pero no nos vamos a adelantar. En estas 70 semanas, en estos 490 años, van a pasar estas 6 cosas. Terminar con la prevaricación. Las primeras 3 tienen que ver con el pecado. Poner fin al pecado, expiar o pagar por la iniquidad. 4, traer la justicia eterna o perdurable. Sellar la visión y la profecía. 6, ungir al santo de los santos. Esos 6 puntos los vamos a ver el próximo domingo, primeramente Dios. Siguiente diapositiva, número 2. Y miren lo que sigue diciendo. 9:25. El anterior fue Daniel 9:24. Y quiero que pongas atención porque aquí en este diagrama, pues aquí nos explica muchas cosas, pero abajo está puesto el versículo, mira. Sabe pues y entiende, aplica el discernimiento, la inteligencia, es lo que le dice a Daniel, que desde la salida de la orden, del decreto, ¿te acuerdas que ya lo vimos? Vimos 4 decretos. 3 decretos hablan de restablecer el templo de Dios. Solamente uno habla de reconstruir Jerusalén. ¿Te acuerdas? Nehemías capítulo 2. Ok. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden. Ahora mira, si tú te fijas hay unas letras en azul y unas en rojo. ¿Por qué? Por esto mira. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Habla de un punto. Color rojo. Hasta el Mesías príncipe. Son 2 puntos diferentes. Ahora volvemos al punto número 1 que está en azul. Habrá 7 semanas. Regresa al punto número 2 que está en rojo. O sea, el azul con el azul, el rojo con el rojo. Ahorita lo voy a separar. Y 62 semanas. Otra vez regresa al tema número 1. Se volverá a edificar la plaza y el muro. Ahora fíjate bien. Te voy a leer nomás lo azul. Y vas a decir tú, ay, sí tiene razón. Mira, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, del decreto, para restaurar y edificar Jerusalén, habrá 7 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Sí la van a edificar, pero con muchos problemas encima. Tan es así que con una mano andaban acarreando tabiques y tabicón y piedras y arena y grava, y con la otra mano traían la espada. En una ocasión los pararon. La obra cesó casi 16 años de la presión de Satanás. Entonces mira, lo azul. Para restaurar y edificar a Jerusalén habrá 7 semanas. Pero esa edificación va a ser posible, pero con tiempos angustiosos. Y mira, si tú te vas a la gráfica de arriba, 7 semanas, 49 años. Y fue el tiempo que tardaron en la reconstrucción de Jerusalén. Fíjate. Ahora vámonos con lo rojo. Hasta el Mesías príncipe, 62 semanas. Y después de las 62 semanas, ¿qué dice ahí? Se quitará la vida al Mesías. Ahora te voy a decir una cosa. Cuando tú lo lees así completito, dices tú, ay mamacita, pues ni se entiende mucho. Pero ya cuando te fijas hacia detallito, dices tú, ay mira, aquí hay 2 puntos. Así como aquí, mira. Ahora tú, vámonos al diagrama de arriba. Mira, 7 semanas, 49 años, reconstrucción de Jerusalén. Pero dice claramente Daniel 9:25, desde la salida del decreto para restaurar y edificar Jerusalén. Desde ahí empieza la cuenta.
7 semanas o 7 periodos de 7 años, ¿te acuerdas? Ya lo vimos. 49 años. Más 62 semanas. Despuésito de eso, dice, van a ejecutar al Dios de la gloria. Entonces mira, 7 semanas más 62 semanas son, está arriba, mira, 483 años, dice ahí, de 360 días. Mi hermano, mi hermana, esto lo tenemos que entender bien. A lo largo de la vida, mi hermano, a lo largo de la vida, todo tipo de culturas han tenido un tipo de calendario. Por ejemplo, los persas tenían un tipo de calendario diferente, obviamente, al que tenemos hoy. Creo que el mismo calendario de los persas, bueno, es de los más exactos del mundo. Nomás lo tiene Afganistán y lo tiene Irán. Después de eso, pues hubo el calendario, por ejemplo, egipcio, el babilónico, el romano. Después del romano, el juliano. Y después del juliano, no vayas a decir tú, el perengano, no, el gregoriano, que es el que usamos nosotros, ¿verdad? Pero, ¿qué crees, mi hermano? Que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. El tiempo de Dios, el año profético, Él dice, son 483 años de 360 días. Podemos comprobar con la Biblia que el año profético para Dios, sus años son de 360 días, sí. Que el mes es de 30 días, sí. Ese es el año de Dios, ese es el tiempo de Dios. ¿Podemos comprobarlo? Sí, sí lo podemos comprobar. Sí lo podemos comprobar. 483 años de 360 días es exactamente lo mismo a 173,880 días. Es decir, que a partir de la orden del decreto para restaurar Jerusalén, después de 173,880 días, le van a quitar la vida a Jesucristo. Ahora mira, para que no nos quedemos con la duda, vamos a Apocalipsis 11:2, por favor. En la Escritura podemos comprobar que un año profético, el año de Dios, equivale siempre a 360 días. Y mira, aquí vamos a ver que 42 meses es lo mismo que 3 años y medio y que eso es lo mismo que 1,260 días. Es decir, 42 meses por 30, 1,260 días. Mira. Pero el patio que está fuera del templo, Apocalipsis 11, ahorita está en auge, la gran tribulación. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos ya tomaron el control. Y ellos hollarán, pisotearán la ciudad santa. ¿Cuánto tiempo dice ahí? 42 meses. Versículo 3. 42 meses es lo mismo, lo mismito que 3 años y medio. Lo mismito. Mira versículo 3. Y en ese mismo tiempo, y daré a mis 2 testigos que profeticen. Versículo anterior, 42 meses, pero aquí dice que son 1,260 días vestidos de cilicio. Mientras los gentiles van a pisotear la ciudad santa, 42 meses, los 2 testigos van a profetizar por 1,260 días. Vamos a Apocalipsis 13:5, por favor.
¿Sí te fijas? 42 meses, lo mismo que 3 años y medio. Y 42 meses por 30 es lo mismo que 1260. Ok, fíjate Apocalipsis, pongan atención, pongan atención porque ahorita vamos a hacer cuentas, mi hermano. ¿A quién le gustan las matemáticas? ¿Sí? Ok. Pues yo era maestro de matemáticas, pero no te creas que era de los buenos. Bueno, tan es así que no soy de los buenos, que en 477 años me equivoqué por un día. Ahorita vas a ver, espero que me perdones, por un día. Apocalipsis 13:5, mira. También se le dio boca. Esta es la bestia, la primera, la que sale del mar, el anticristo, el príncipe que ha de venir. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 3 años y medio. Ahora fíjate bien. ¿Quién le está dando la autoridad para hablar al anticristo? Dios. ¿Quién le está permitiendo al anticristo moverse en ese tiempo? Dios. ¿Quién tiene el control? Dios. ¿Satanás qué? Solamente es un empleado de Dios. Ahora mira, fíjate bien, mi hermano. Se le dio autoridad para actuar 42 meses o 3 años y medio. Vea Apocalipsis 12:6. En lo que Satanás está, o sea, tiene esa autoridad, al mismo tiempo Dios protege a la iglesia. Y dices tú, pues no, que la iglesia ya no va a estar aquí. Bueno, espérame, los 144,000, 12,000 de cada tribu, más los gentiles que se conviertan en ese tiempo. Fíjate, el anticristo tiene la autoridad dada por parte de Dios 42 meses. Ajá, ok. Ahora fíjate cómo dice aquí el Espíritu Santo. Y la mujer, la iglesia, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. O sea, los 42 meses que al anticristo se le va a dar la autoridad, al mismo tiempo la iglesia, lugar preparado por Dios, va a ser sustentada la iglesia por 1260 días. Si te fijas que el mes es de 30 días y el año pues sigue siendo de 30, 12 meses de 30. Ahora mira, vamos a Apocalipsis 12:14, por favor. Ahora mira cómo se le llama aquí, pero sigue siendo los mismos 42 meses. De esta manera también, a ver si lo podemos ver en Daniel más adelante, pero también le llaman de esa manera. Te lo tengo que decir, mi hermano, para que tengas un panorama amplio. Y que luego cuando veas esto, no digas tú, no, mi hermano, mira. Y se le dieron a la mujer, a la iglesia, las 2 alas de la gran águila, la protección de Dios, para que volase de delante de la serpiente al desierto. ¿Quién es la serpiente? Satanás. A su lugar, donde es sustentada. Fíjate bien, no quiero que pierdas de vista. En Apocalipsis 12:6, que lo acabamos de ver, dice que la mujer, la iglesia, huyó al desierto, donde Dios le preparó un lugar y va a ser sustentada por 1260 días. Mira aquí, va a ser sustentada la iglesia por un tiempo, un año, 2 tiempos, 3 años y medio tiempo. Medio año. 3 años y medio. ¿Sí te estás dando más o menos una idea? Ok. Ahora sí regresa a la diapositiva número 3, por favor. Tienes que poner mucha atención, mi hermano, porque, bueno, te voy a decir, hice muchas cuentas y la verdad me quedé impresionado
impresionado porque esta profecía de Daniel se cumple exactamente. Exactamente. Y si esta profecía, pues que aparentemente pues tiene mucha complicación, se cumple al pie de la letra, pues imagínate las demás. Entonces mira, diapositiva número 3. Entonces mira, ya podemos entender que los 483 años de que salió el decreto, hasta que mataron al Señor Jesús, deben de ser 483 años proféticos o 483 años de 360 días. Lo que es lo mismo, 173,880 días. Ahora, quiero que pongas atención, mi hermano, mi hermana, ¿por qué? Porque una vez que Israel empezó constantemente desde un principio a rechazar a Jesús, Jesús evitó todo reconocimiento público. Todo. Vamos a Lucas 8:56. ¿Te acuerdas de un varón llamado Jairo, principal de la sinagoga? Él a su única hija tenía 12 años y estaba muriendo. Y le decía a Jesús, le rogaba que Jesús pues fuera a su casa. Y en el camino pues se encuentra a aquella mujer del flujo de sangre. ¿Sí te acuerdas? Que estaban apretando a Jesús y ella pues se arrima y toca el borde de su manto y queda sana. Y luego dice Jesús, ¿quién me tocó? Y dice Pedro, ay Jesús, pues si te están apretando, ¿y cómo dices quién te tocó? ¿Sí te acuerdas? Ok. Entonces, una vez que sana esa mujer, pues no falta quien llegó y le dicen, ¿sabes qué? Ya tu hija ya murió. Así es que no molestes al maestro. Eso es lo que está pasando. Mira, una vez que la resucita, tenemos que entender esto, mi hermano, mi hermana. ¿Por qué? Porque el día que Jesús entra, ¿sí viste en este cortometraje? ¿Sí viste que entra en un burrito? ¿Qué significa que haya tomado el burrito? Bueno, los reyes cuando estaban en guerra con alguien, tomaban el caballo. Pero cuando iban en son de paz, tomaban el burrito. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que cuando Israel empezó constantemente a rechazar a Jesús, bueno, tan es así que lo rechazaron que lo mataron en una cruz. Te voy a mostrar con la Biblia que en todo momento le decía a las personas que no proclamaran su nombre. Incluso a los endemoniados los callaba cuando decían, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el hijo de David. ¿Vienes antes de tiempo a atormentarme? ¿Te acuerdas? ¿Sabes por qué, mi hermano, mi hermana? Porque ese día fue el único momento cuando gritaron a los 4 vientos que Cristo era el Hijo de Dios. Ese día. Nunca antes lo habían hecho. Y nunca antes Jesús permitió que lo alabaran. Permitió que le dieran el lugar que obviamente le correspondía. Entonces mira, una vez que resucita a la hija de Jairo, mira, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Ve por favor a Mateo 17:9. ¿Te acuerdas en el monte de la transfiguración? Cuando llegó, bueno, ¿cómo se transfiguró Cristo? Su cara como de sol, sus vestidos de luz, resplandecientes como la luz. ¿Y te acuerdas que estaba Pedro, Santiago y Juan? Y llegó, ¿te acuerdas que llegó quién? Moisés y Elías, que hasta les dijo, no, tal vez vengan sin almorzar.
quieren tal vez una cabaña. ¿Te acuerdas? Poco discernimiento. ¿Verdad que sí? Ok. Mira Mateo 17:9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Ve a Marcos 1:23. Mira aquí algunas liberaciones. Total que en algunas sanidades también le decía a Jesús: tú tranquilo, nomás vete con el sacerdote y ya. ¿Sí te acuerdas? Mi hermano, mi hermana, cuando nosotros entendemos la Escritura, ese fue el momento de alguna manera donde se reconoció que Jesús era el Hijo de Dios de manera abierta. Fue el único momento y es el día que se cumplen los 173,880 días. Y lo matan a los días. Mira aquí, Marcos 1:23. Marcos 1:23, 1:9. Mira, en una liberación. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Y miren lo que Satanás decía, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y miren lo que le dice Satanás: sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Ve a Marcos 3:11, por favor. Entonces, ¿sí te fijas, mi hermano? Nunca permitió Jesús que lo alabaran. Nunca permitió Jesús que le dieran la gloria. ¿Sabes por qué? Porque ese día fue el único que él permitió que le dieran la gloria y la honra y que fuera reconocido como Hijo de Dios. Al mismo tiempo, ¿sabes para qué? Para la condenación eterna de todas las personas que habían rechazado su mensaje, que lo habían rechazado como Hijo de Dios. Mira, Marcos 3:11. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mi hermano, mi hermana, yo me pregunto cómo, por ejemplo, cómo hay personas, o por ejemplo los testigos de Jehová, que dicen: Jesucristo no es Dios. Aquí, mira la escritura. Yo digo, ¿qué le hacen a la escritura? ¿Te acuerdas que acabamos de ver una escritura donde dicen por qué mataron a Jesús? Una, porque sanaba en sábado. Y otra, porque decía que era el Hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. Por eso lo mataron, porque él decía: yo soy Dios. Y como después de 2000 años dicen: no es Dios. Y esto, bueno, ahí está, mira. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Puedes poner otra vez la diapositiva número 3. Ahora sí, la 3. Ahí está, mira. Entonces quedamos que son 483 años proféticos. ¿Ok? La orden para edificar fue el 14 de marzo del 445. Ahora sí pon atención porque ya estamos entrando en materia, porque si no te me vas a perder. Y vas a decir tú: pues ahora no me gustó. Madre mía. Yo hoy me acosté a las 2:30 y todo el día estuve haciendo cuentas, mi hermano.
¿Sabes por qué? Porque de verdad me parece increíble que esta profecía se cumpla al pie de la letra. Mira, la orden para edificar fue el 14 de marzo del 445 antes de Cristo. Al domingo 6 de abril del año 32 después de Cristo. Fue el día que entró en el burrito. Domingo 6 de abril. Son exactamente 173,880 días. Es decir, 483 años proféticos, que son los que están arriba, por 360, nos da un total 173,880 días. ¿Y qué crees? Que el observatorio real de Greenwich en Inglaterra, el 26 de junio de 1877, miren lo que comprobó, de acuerdo a la posición de la luna. Comprobó que la luna nueva, que es la que marca el nacimiento del mes de Nisan, ¿qué es lo que dice Nehemías? Estoy aquí en el mes Nisan, dice Nehemías. Eso es lo que dice Nehemías. El 26 de junio de 1877 comprobó que la luna nueva ocurrió en Jerusalén el 13 de marzo del 445 antes de Cristo, a las 7 horas con 9 minutos en la mañana. Ahí empezó el mes de Nisan. Y al otro día, inmediatamente, o sea, haz de cuenta que hoy se ponía la luna y al otro día era el día primero de Nisan. Era el día primero de Nisan. Entonces, cuando dice Nehemías, estamos en el mes de Nisan, en el año 20 de Artajerjes, es lo que dice. Entonces, esto fue comprobado en Inglaterra, mi hermano, en el año 1877. Ahora bien, el domingo 6 de abril del año 32 es el único día que el ministerio de Jesús, el único día que el ministerio de Jesús fue reconocido. Nunca antes, de manera abierta, nunca antes delante de las personas había sido reconocido el ministerio de Jesús. Nunca. Pero ese día, sí. Ese día se cumplen los 173,880 días. Vamos a Lucas 19:33, por favor. Y es aquí cuando Jesús los manda por el burrito. Es aquí, mira. Lucas 19:33. Y cuando desataban el pollino o el burrito, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Versículo 38, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Estas palabras, mi hermano, cuando tú lees el Antiguo Testamento, estas palabras solamente son para el Mesías, solamente son para el Hijo de Dios. Fue la única vez, no hubo otro día que delante de las personas le hubieran dado la gloria a Dios, a Jesús, y que Jesús la hubiera aceptado. Nunca más. ¿Te parece importante fecha? Oh,
importantísima. Siguiente versículo. Entonces, cuando oyeron esto, cuando lo vieron los fariseos, de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. En pocas palabras le están diciendo: oye, te están diciendo que eres Dios, por favor, cállalos. Versículo 40. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Hoy por hoy sigue ocurriendo lo mismo. Hoy por hoy Dios le habla a las personas. Hoy por hoy, donde quiera te sale alguien dándote un mensaje de Dios. Aquí cada que vienes, escuchas el mensaje de Dios. Pero muchas veces endureces tu corazón. Muchas veces no quieres voltear a verlo a Él, prefieres voltear la mirada hacia otros lados. Pero ¿sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Si tú no lo alabas, las piedras lo están alabando. Si tú no lo alabas, mi hermano, mi hermana, los pájaros en la mañana temprano lo empiezan a alabar. Si tú no lo alabas, los árboles se empiezan a mover, mi hermano. Romanos 8 dice que los animales saben, están conscientes que estamos en un mundo de tinieblas y están esperando la redención, la manifestación de los hijos de Dios. Dices tú, ¿los animales? Sí. ¿Y cómo habemos o hay tantas personas que no se dan cuenta que estamos en un mundo de tinieblas? Los árboles. Dice que la creación, dices tú, ¿la creación? Sí, animales, sí. Las plantas. Ellos saben que estamos en un mundo caído. Las estrellas. Es decir, tienen un tipo de vida que nosotros no entendemos, no tenemos la capacidad de entender. Pero ellos saben. Si tienes mascotas, ellos saben. Si tienes plantas, ellos saben que estamos en un mundo caído. El pasto verde, los árboles, la luna, el sol, las estrellas, el mar, el aire. Si tú no lo alabas, mi hermano, mi hermana, Dios sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios. Entonces por eso Jesús les dice: oh, si se callan ellos, oh, mira, las piedras clamarían. Versículo 41. Y es en ese momento, y cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella. Y mira versículo 42, diciendo: oh, le dice a Jerusalén, obvio, ¿verdad? A las personas que viven en Jerusalén también. Mira, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. ¿Sabes por qué fue arrasada en el año 70 Jerusalén? Por esto que le hicieron al Hijo de Dios. Todavía esperó Dios casi 40 años. ¿No es el Dios de la paciencia? Y qué bueno que tenga tanta paciencia, mi hermano. Porque yo conozco a muchos que Dios ya les hubiera hecho así, mira. Así. Tal vez empezando por mí mismo. Mira. Mas ahora ya no pueden ver. Entraron en un tal endurecimiento de corazón. Entraron en tal ceguera. Mira versículo 43. Porque vendrán días sobre ti, le dice a la ciudad, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán
y por todas partes te estrecharán, 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Hay escritores que no son cristianos. ¿Sabes qué dicen ellos? Que se podía pasar el arado de un extremo de Jerusalén al otro. ¿Te imaginas de qué manera destruyeron Jerusalén? Y mira lo que dice al final: por cuanto no conociste, no distinguiste, no quisiste ver el tiempo de tu visitación. Mi hermano, mi hermana, es increíble esta profecía. Ahorita vamos a seguir caminando, pero es increíble. Bueno, ellos no la entendieron. Todavía hay muchas personas que no la entienden, pero básicamente es por negligencia espiritual. Entonces, esto fue lo que pasó ese domingo cuando él entró en el burrito, mi hermano. Se cumplieron los 173,880 días del profeta Daniel. Por eso les dice Jesús, por eso, a lo menos en este tu día, si al menos conocieses lo que es para tu paz, no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora, te voy a decir una cosa. Con la costumbre judía, podemos comprobar con la Biblia que fue el domingo 6 de abril del año 32. Sí, podemos comprobarlo. Mira, vamos a Juan 12:1. Vamos a comprobar de acuerdo a la escritura, con la costumbre judía, si fue importante ese día, si fue el día domingo 6 de abril. Mira en Juan 12:1 lo que dice aquí. 6 días antes de la Pascua. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Esto es bien importante, sí. ¿Dónde se originó la Pascua? ¿Dónde? En Egipto. En Egipto. ¿En qué momento? Cuando llenaron de sangre los dinteles de la puerta. ¿El dintel de la puerta? Ok. Fíjate bien. Desde ahí, cientos y cientos de años. Eso hasta la fecha, el pueblo judío no lo ha cambiado. Quiero que te concentres, 6 días antes de la Pascua, de la conmemoración de aquello que sucedió en Egipto. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Deja ese versículo ahí. Fíjate bien. En el año 32 después de Cristo, ya están a punto de crucificarlo. Ese año, el 14 de Nisan, que es cuando comen la Pascua los judíos, el 14 de Nisan cayó en día jueves, que era el día, en la tarde, en la puesta de sol, empezaban a echarse su cena de Pascua. Ok, pero aquí dice que Jesús estuvo ¿cuántos días antes de la Pascua? 6. A 14, quítale 6, ¿cuánto queda? A 14 le quitamos 6, 8. Les paso una computadora si quieren. Fíjate bien. A 14 le quitamos 6, entonces es 8. Entonces, ¿cuándo llegó a Betania? El viernes 8. Ve al capítulo 2. Dice aquí que le hicieron una cena, mira. La cena se la hicieron, mira, y le hicieron allí una cena. Es decir,
Esta cena debió de haber sido el día 9 de Nisan. El día 9. Mira, la cena generalmente se daba al poner el sol. Entonces, el día viernes 8 llega a Betania. El día 9 le hacen su cena en la noche. El día 10 de Nisan, de acuerdo al calendario judío, pero de acuerdo al calendario juliano, es domingo 6 de abril. Podemos comprobar con el calendario judío que es exactamente lo mismo. Sí, mi hermano, sí. Ve a Daniel 9:26, por favor. Ahora mira, para que tú puedas comprobar que lo que te digo es verdad. Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Vea la diapositiva número 4, por favor. Diapositiva número 4. Ahí está, mira. Ahora pon mucha atención, Miren lo que está escrito de este lado. 483 años día a día. Ahorita tú vas a ver que es lo mismo. Orden para edificar el 14 de marzo del 445 antes de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Al domingo 6 de abril del año 32 después de Cristo, que fue el día que entró con el burrito, el domingo de Ramos, que así le llaman, ¿ok? Son exactamente 173,880 días. 483 por 360 es eso, lo mismo, 173,880 días. Ya vimos que el año profético es de 360 días. Ahora mira, vamos a brincarnos de aquel lado. Aquí está el calendario juliano. Del 14 de marzo 445 antes de Cristo al 6 de abril del 32 después de Cristo, el periodo intermedio de acuerdo al calendario juliano. O sea, a cómo eran los 365 días que han sido siempre, ¿verdad? Que no son los días de Dios, porque Dios son de 360 nomás. Es el año profético. El intermedio de fecha y año del 445 al 32 es 476 años y 24 días, de acuerdo al calendario juliano. Ahora, 476 años por 365, que es el año de los hombres, el calendario juliano. Son 173,740 días, más los 24 días de arriba, más 116 días de años bisiestos que se juntaron del 14 de marzo del 445 al 32. Hay un total de 483 años proféticos o 173,880 días. Pero vamos a pensar, vamos a la diapositiva 5, que tú dices, no me convence. Pues ni yo tampoco me convencía. Yo dije, ay, ¿a poco sí? Y que me dice Dios, ¿a poco no? Sonso. Mira, fíjate bien. Después es lo que dice Daniel. Bueno, lo que le dijo el arcángel. De 173,880 días se quitará la vida al Mesías. Ahora mira, yo me puse a hacer cuentas día por día. 14 de marzo del 445 antes de Cristo. Son 291 días. Es decir, yo empecé a contar del 14 de marzo a fin de diciembre. ¿Sí me entiendes? Ok. 365 días del año por 444 años. Porque el 445 yo ya estoy contando los 291 días.
Entonces, al día cero, que es lo correcto, pero no hay día cero. Entonces son 444 años por 365 días, que son los días del hombre. Me da un total de 162,060 días. Y después, otra vez, 365 días por 31 años, los primeros después de Cristo. 11,315 días. Al 6 de abril del 32, enero, febrero, marzo y los días de abril, tengo 97 días. Más los años bisiestos, 116 días. Sumando todo esto me da 173,879 días en total. Ahí me falló por un día. Espero que me perdones. ¿Me puedes ayudar con el piano, por favor? ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Yo no sé tú, pero yo me quedé gratamente impactado. ¿Sabes por qué? El hecho de que mi futuro aquí en la tierra, el hecho de que mi vida espiritual esté en manos de Dios, me da certeza, me da seguridad de que estoy en las mejores manos. Dice Pedro que todas las cosas que pertenecen a la vida física, o sea, tu camino desde que llegas a Él y a tu vida espiritual, dice Pedro, dice, esas ya les fueron dadas por su divino poder. Y dices tú, a ver, ¿todo ya me fue dado? Sí. Tu camino, está marcado por Dios. Y dices tú, aunque haya cosas que me duelen en mi corazón, sí, o que te duelan físicamente, por ejemplo, nada es casualidad. Dios nos está dando lo que nos hace falta a nuestro corazón, ya sea que nos esté limpiando, que nos esté perfeccionando, que esté quitando cosas que no nos sirven. No lo sé. No lo sé. No tengo idea. No tengo idea. Pero ten por seguro que nada es casualidad. ¿Qué es lo peor que te pueda pasar? Es que te mueras. Y si te mueres, pues hacemos un culto mañana, luego, de acción de gracias, porque tú estás en un mejor lugar, en un excelente lugar que es al lado de este Dios. Ve a Daniel 9:26. Yo, mi hermano, mi hermana, gratamente sorprendido, porque cuando empecé a leer y a sacar cuentas, yo dije, qué barbaridad. Qué barbaridad. De un día a otro están los días exactos. Y mi hermano, estar en manos de Él es algo excelente. Mira Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Yo te decía la vez pasada, literalmente no tendrá nada. ¿Puedes ponerlo en NTV, por favor, el mismo versículo? Literalmente quiere decir, no habrá nada para él. Mira cómo lo traduce la NTV, mira. Después de este periodo de 62 conjuntos de 7, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. Así fue.
Mi hermano, mi hermana, ¿cuántas veces nosotros sentimos que luchamos y no logramos nada? A veces yo te confieso que le oro a Dios y le digo: Señor, ya no sé qué predicar, porque nomás veo que como que no arrancan, como que no caminan. ¿Se ve? Sí, mi hermano. Servicio. No para mí, no. No, ¿yo quién soy? Para el Dios que murió por ti en la cruz. Amor. Vemos amor, sí, pero falta mucho más. Regresa Reina Valera, por favor. Regresa Reina Valera. Mas no por sí. Y quiero que pongas atención en esta última parte. Y el pueblo de un príncipe. Quiero que pongas atención, porque no está hablando del príncipe. Y el pueblo, está hablando del pueblo, del que más adelante el príncipe va a venir. Era lo que ya te decía la vez pasada. Y el pueblo de ese príncipe que en el futuro va a venir, va a destruir la ciudad y el santuario. Te digo que hay escritores que dicen que podían pasar un arado por en medio de la ciudad. Imagínate de qué grado fue la devastación y el castigo. De hecho, ¿sabes una cosa? Ese día, el año 70 después de Cristo, después de su crucifixión, ese día acabaron con Israel como nación. Nunca más volvió a ser nación hasta mayo del 48. Hasta mayo de 1948. Otra vez levantó su bandera Israel. Más de 1900 años. Más de 1900 años. Por eso dice al final: y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Me puedes pasar a la diapositiva número 6? Esto pues obvio, pues ya no lo vamos a ver. Pero mira, eso es lo que viene. Aquí está, mira. 490 años o 70 semanas. Las primeras 7 semanas fueron para la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Eso tardó. Después de esas 7 semanas, ¿qué crees? Que también cierra el Antiguo Testamento. En ese tiempo es el último libro de Malaquías. Después de esas 7 semanas hubo silencio por parte de Dios. Más de 400 años de silencio. Después, mira, 62 semanas. 69 semanas. Ahí está la cruz. Y después en Daniel 9:27, mira, está una semana o periodo de 7 años. Ve a Daniel 9:27, por favor. Y por otra semana, aquí hubo lo que nosotros llamamos una pausa profética. Una pausa profética para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, porque dice en Romanos 11 que este lapso es para que entre la plenitud de los gentiles. Romanos 11, que nosotros fuimos injertados por su dureza de corazón y por su incredulidad. Y dice: pero no te jactes, no te jactes, porque tú eras olivo silvestre.
Dice, más bien teme, porque si Israel fue desgajado, pues tú, si te sigues haciendo el chistoso, dice, también serás cortado. Mi hermano, mi hermana, mira. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Mi hermano, mi hermana, pues bueno, para empezar, yo espero que me hayas entendido, porque la verdad es que yo estuve muy emocionado por todo esto. Y una vez que pude entenderlo, que pude discernirlo, yo dije, Señor, pues ahora ayúdame para transmitirlo. Ojalá que sí. Y si no me entendiste, pues ora por mí, mi hermano. Es lo que puedes hacer. Antes de que empieces a orar por mí, pues repítelo 2 o 3 veces en el Face. Porque qué tal que no sea yo y que seas tú. Mis hermanos, pues ojalá que esto pueda animarte. Yo la verdad estoy pues muy confiado, muy seguro y muy animado, entendiendo Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cómo se le demuestra el amor a Dios? Obedeciendo. Juan 14:15, Juan 14:21. Y sabemos que a los que obedecen a Dios, todas las cosas, todas, griego paz, todas y cada una, todas las cosas les ayudan, les cooperan. Esa palabra en el griego quiere decir, todas las cosas están trabajando para su bien. ¿Cuál bien? Pues llegar allá con Él. ¿Cuál bien? Crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Así es que pase lo que pase, suceda lo que suceda en tu vida, todo lo bueno o lo que no parece tan bueno, a ti está trabajando para nuestro bien. Lo único que tienes que hacer, eso sí, es fijarte qué camino están caminando tus piecitos. Y si tú dices, no, pues sí, ahí voy. Claro, sí tropiezo, pero me levanto y sigo caminando. Entonces dices tú, no, está todo bien. Hay evidencias de que soy receptor de la gracia, evidencias de que soy sellado por el Espíritu Santo. Efesios 1:13, Gálatas 4:6, en tu corazón. Puedo ver amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Puedo ver pues servicio. Puedo ver paciencia. Puedo ver que cada vez hay un decrecimiento de pecado. Primera de Juan 2:1. Todo eso, mi hermano. Y entonces cuando dices tú, no, sí tengo las evidencias, mi hermano, pues gloria a Dios. Ahora si tú dices, evidencias, dijera Pablito, no, mi hermano. Si tú volteas a ver tus pies y dices tú, no, la verdad no, yo no siento todo eso que dice ese viejito gritón. Bien sencillo. Híncate. Porque si Dios escuchó al más malvado de los hombres, que era Pablo, fue un perverso, sí, mi hermano, porque él mató gente que solamente le hacía bien a las personas. Él mató gente que estaba de rodillas delante de Dios. Él fue el primer perverso, y tal vez yo haya sido el segundo. Si Él lo hizo por mí, lo hizo por Él, lo puede hacer por cualquiera. Sí, mi hermano, pero tienes que hincarte.
reconocer que tienes un corazón perverso, un corazón degenerado, pedirle con todo tu corazón que entre a tu vida, que te toque con un dedo suyo. ¿Y sabes qué? Te va a abrazar tan fuerte que no te vas a poder soltar, así como yo. Pero ¿sabes una cosa? Empiezas a caminar caminos de paz, de pasto verde, de gozo. Tocan a tu puerta y dices tú: ¿quién es? Nadie te busca. Caminas en paz de noche o de día. Pero para eso tienes que buscarlo, mi hermano. Porque si tú no sientes todo esto, mi hermano, tienes que preocuparte. El mayor deseo de mi corazón, pues, es que tú estés al lado de Jesucristo.